preposición de causa, por, y tenemos un pronombre demostrativo neutro. Por esto es un conector que hace que une las ideas anteriores con lo que viene ahora. Entonces, Santiago dice, sí, nosotros hemos nacido de la palabra, por la palabra debemos vivir. Anteriormente se nos había dicho de que todo lo malo que hay en nosotros proviene de nosotros. Porque de nosotros vienen la concupiscencia, el pecado, la maldad. Todo lo malo viene de nosotros. Pero si hay algo bueno, de hecho lo hay, eso viene de Dios. La gloria tiene que ser dada solamente al Señor. Todo lo bueno viene de Dios. Lo malo viene de nosotros. Porque todavía estamos en este cuerpo de muerte, como lo dice el apóstol Pablo. Nosotros no estamos libres de que la naturaleza pecaminosa que aún permanece en nosotros nos juegue una mala pasada. Y en virtud de eso, Santiago da 3 órdenes bien claras. Nosotros, dice, por esto, o sea, por lo que había dicho anteriormente, mis amados hermanos, dirigiéndose a la iglesia, porque solo la iglesia, solamente los cristianos pueden sujetarse a estos mandamientos. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre cristiano sea pronto para oír. Luego dice, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque en la ira o en la manifestación de la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Y esto es lo que nosotros vamos a considerar en esta mañana. Primero, el primer deber que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana, debemos ser prontos para oír. El verbo está en el imperativo. Significa esto que esto es una orden, es un mandamiento, no es una opción. No es si yo quiero, escucho o no. No, nosotros tenemos la orden de oír más y hablar menos. Entonces, a los ojos de Dios, el cristiano, todo cristiano, debe oír más en comparación con el hablar. Es decir, algunos dicen que Dios nos dio 2 oídos y una boca. Y la boca todavía tiene 2 barreras. 2 barreras que se llaman dientes. Para frenar lo más que se pueda la acción del habla. Pero nosotros lo que hacemos es hablar más y oír menos. Según entonces nuestro amado hermano Santiago, todo cristiano debe ser rápido, debe ser pronto para oír. ¿Qué debemos oír? Porque, oír, entonces voy a oír todo. No se puede oír todo, no se puede escuchar todo. El cristiano tiene que ser selectivo. ¿Qué nosotros debemos oír? Nosotros debemos, en sentido positivo, nosotros debemos darle siempre oídos a la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios en nosotros pueda afectar la tomada de decisiones. Para que en un momento de nuestra vida, nosotros, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, tomemos decisiones
que vaya en contra esa palabra. Y finalmente la palabra de Dios la echemos al bolsillo o la ignoremos. ¿Usted conoce a alguien, algún cristiano, que tiene conocimiento de la palabra, pero no toma decisiones de acuerdo con esa palabra? La Biblia da mucha importancia al oír, mucha y más de lo que nosotros podemos imaginar. En un momento determinado, cuando Jesús habla por segunda vez sobre el anuncio de su muerte, recuerden ustedes, esto ya lo expusimos, cuando fue predicado el Evangelio según Marcos, Jesús 3 veces anunció su muerte. 3 veces. Y en la segunda vez que lo hizo, en las palabras del evangelista Lucas, él dijo, Jesús, haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. Haced que os penetren bien. O sea que hay palabras a las cuales nosotros debemos dar más atención. Y esas palabras a las cuales nosotros debemos dar más atención, obviamente es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es actual, que es verdadera. La Biblia, la palabra de Dios, es más actual que el diario que va a ser publicado mañana. No piense usted que la Biblia tiene que ser reinterpretada a la luz de la cultura moderna, porque a la luz de la cultura moderna, la palabra de Dios se choca, porque la palabra de Dios no cambia. No cambia porque el autor no cambia. No cambia jamás. Por eso que dice la palabra, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y lo que Dios en el principio llamó pecado, hoy lo sigue llamando. Dios nunca ha cambiado su palabra. Y a esta palabra gloriosa nosotros debemos darle oídos. Sea que esta palabra sea expuesta públicamente, como lo estamos haciendo ahora, o sea que nosotros la leamos en nuestros hogares. Es por eso que debemos solamente aquí recordarles, amados hermanos, que todos nosotros tenemos el deber de leer toda la Biblia, toda la palabra de Dios, de Génesis al Apocalipsis. No importa el tiempo que usted tome, usted debe leer toda la palabra de Dios. Sin embargo, hay algunos peligros. Por ejemplo, no sé si usted ha visto, que hay algunos calendarios, algunos programas donde lea la Biblia en un año. Leí algunos días atrás a alguien diciendo que usted puede leer el Antiguo y el Nuevo Testamento prácticamente en una semana. Pero el peligro con eso es que sea un ejercicio meramente mecánico. Leer por leer. La Biblia es diferente de un libro de Neruda o de Mistral. La Biblia es la palabra de Dios y debemos leerla con temor y santa reverencia. Y siempre recuerde, frene antes de abrir la Biblia, donde quedé hoy para seguir la lectura. Siempre recuerda, ¿a quién estoy escuchando? ¿A quién estoy dando oídos en este momento? Es nada más y nada menos que la palabra de Dios. A esta palabra nosotros debemos darle la prioridad. Debemos ser prontos para oír la palabra. Por eso Jesús también dijo, cualquiera pues que oye estas palabras, no solamente como nosotros iremos a considerar la próxima semana, no me voy a adelantar con relación a eso, el oír es un paso, pero no es todo. Porque la Biblia siempre dice, oír para hacer.
Por eso es que va a decir más adelante Santiago, ¿cuál es la virtud? De solo oír. Hay que oír, ya voy a oír. Pero no hay cambios. No hay transformaciones. La palabra no se lleva por obra. Entra y sale. Pero Jesús le dio mucha importancia al acto de oír su palabra. Cualquiera, pues, después de haber terminado la exposición del Sermón del Monte, cualquiera, pues, que oye estas palabras, le compararé y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por eso, amados hermanos, que es importante donde usted, no da lo mismo donde yo me congrego, no da lo mismo a la iglesia que yo voy, no da lo mismo a cualquier iglesia. Usted tiene que congregarse en una iglesia que predique la palabra, porque la necesidad que nosotros tenemos es de oír la palabra. Es impresionante como no, la política, no, el quehacer actual del momento. Eso no es la necesidad de la iglesia, y los pastores pierden el rumbo. O cuando se hablan o se predican cosas que no encajan con la palabra de Dios. Como por ejemplo que un cristiano no puede ser pobre. Si es pobre es porque está en pecado. Eso no se encuadra con la palabra de Dios. O que un cristiano no puede enfermarse porque la enfermedad viene del diablo. Hay un demonio que hay que expulsar. Eso no. Pero solo esto es lo que se predica hoy. Por eso es importante dónde congregarse. Congregarme en una parte donde no me halaguen. Donde no, allí me van a dar participación. No, aquí me van a inflar el ego. No, usted tiene que congregarse donde desinflen su ego. Donde se predique la palabra. Porque la palabra de Dios es la que nosotros necesitamos. Porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios Jesús derrotó al diablo. Por la palabra. Y si nosotros tenemos la palabra, lo tenemos todo. Jesús también dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es importante oír la palabra de Dios. Por eso tenga cuidado cuando usted deja su Biblia de lado, porque está muy ocupado. O tenga cuidado usted con faltar a los cultos públicos, solo por pereza. Estoy cansado, no tengo ganas. Bueno, y si nosotros vamos a aplicar ese principio para la alimentación, sencillamente nos morimos. No tengo ganas de comer, entonces no como. Hay que comer sí o sí. Principalmente cuando estamos enfermos. Y un enfermo que come no muere. Así también nosotros. La palabra de Dios es un alimento sólido, muy importante. Y tal vez nosotros no sepamos claramente cómo el Espíritu Santo de Dios usa esta palabra para trabajar en nosotros. Que de repente usted la está leyendo, a veces pasa, pero en otras de repente salta ante nuestros ojos la palabra de Dios. Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y aquí se diferencian los cristianos de los no cristianos. Los no cristianos no oyen. Ellos escuchan siempre la voz del mundo. Ellos escuchan siempre su voz y por ella se guían. Ellos están preocupados con el horóscopo. Eso antes de salir de casa es el horóscopo. Eso es lo que pesa en ellos. Pero en el cristiano no es así. Es la palabra de Dios. Y toda la palabra. Sin pillerías. No con el pancito diario. Que el pancito diario es puro quique. Puros textos seleccionados ricos. No es que sacado arrepentidos y convertidos. Mejorad vuestros caminos. Perdiste tu primer amor. Nunca he sacado Son textos que alguien pensó y los tomó y... No, la palabra de Dios, que tiene que ser como una ducha
y nos bañe completamente, nos guste o no nos guste. Es impresionante, hermanos, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, cómo la voz de Dios retumba, cómo nos sacude. Guardaos en vuestro corazón de tener dioses ajenos. ¿Y cuántas veces tenemos en el libro de Deuteronomio la expresión que debemos amar a Dios? Ese libro es extraordinario, la palabra de Dios. Esteban, en su defensa ante el Sanedrín, dijo: varones hermanos y padres, cuando hizo su defensa, oíd. Y cuando Jesús fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. No la mano, las líneas de la mano, la palabra de Dios. Y nos da tristeza, hermanos, cuando nosotros vemos que la gente que no conoce a Dios, cómo ellos se guían. Falleció alguien y la superstición se apodera de ellos. Que incluso piensan que el fallecido le está pidiendo comida para Navidad, que hay que ir a dejarles algo al cementerio porque están tristes, que hay que llevarle y ponerle la cumbia que tanto les gustaba. Que no porque pasó algo, no, el alma pasó. ¡Cuánta superstición! Pero esta superstición no solamente a veces caracteriza a los que no conocen a Dios, también a algunos cristianos. Y el miedo, a mí me decían cuando pequeño que no pisara una tumba porque me podía salir una mano y me podía tomar el tobillo. Yo creía. Solamente después, cuando yo conocí la verdad, es que me hice amigo del cementerio. Antes de eso era terror, pánico. Cómo la palabra de Dios abre los ojos, da entendimiento. La ley de Jehová es perfecta. No hay ningún mandamiento de Dios que sea injusto. Y se equivocó Dios. Aquí estaba pestañeando. Aquí no se dio cuenta. Esto tiene que ser revisado. Nunca. La palabra de Dios es perfecta. Y en la palabra de Dios, el ejercicio de oír siempre viene acompañado de entendimiento. Por eso Jesús dijo, aún cuando habló sobre la levadura de Herodes, ¿aún no entendéis? ¿Aún no oís? ¿Aún no tenéis entendimiento? ¿No se dan cuenta que acabo de alimentar 5.000 personas con 5 panes? ¿No voy a alimentar a 12 con 1? ¿Todavía no entienden? Debemos ser rápidos para oír la voz de Dios. ¿Y qué nosotros, ahora en sentido negativo, qué nosotros no debemos oír? Porque hay cosas que nosotros no debemos oír, ¿verdad? Nosotros no debemos oír la voz, ¿ya?, que nos habla cuando la Biblia no habla. ¿Amén? Usted no debe oír esa voz que intenta dar una explicación cuando la Biblia no da explicación. Y usted se empieza a transformar en un filósofo. Por ejemplo, nunca habrá respuesta para la pregunta: ¿de dónde surgió el pecado? ¿Cómo surgió el pecado en el cielo? ¿Cómo esta bacteria o este virus penetró en el corazón del ángel? ¿Cómo pudo el pecado originarse en el cielo? No hay respuesta, no hay. Y la Biblia no se preocupa en darnos explicaciones. Pero ¿por qué Dios creó todo esto sabiendo lo que iba a ocurrir? Génesis empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Punto. No podemos ir más allá donde la Biblia para. La Biblia no hay respuesta. ¿Hay vidas en otros planetas? ¿Hay vida en otros planetas? La Biblia no habla. Y si la Biblia no habla, ¿por qué tendría que hablar yo? ¿Quiero ser yo más inteligente, más sabio que Dios? Es mejor que usted diga, mira, yo creo, yo pienso. Ahí sí. Pero si usted dice así, no, que la Biblia, usted está torciendo la Escritura, la palabra de Dios. Por eso John Trapp dijo, donde la Biblia no tiene voz, nosotros no debemos tener oídos. La Biblia no habla, descansa en eso. Descansa en aquello. Y listo. También nosotros no debemos oír la voz del maligno en la tentación. ¿Cómo no te va a pasar nada? Si todos lo hacen, si esto hoy es normal. Antiguamente se condenaba tal pecado, pero ahora no. El diablo relativiza, torna el pecado subjetivo, lo presenta en blanco y negro. Si no te va a hacer nada, fuma. Así tú vas a ser igual que tus amigos. Hazlo. Mira, prueba, te va a gustar. Esas voces, esa voz, nosotros no debemos oír. Tampoco debemos oír la voz del mundo y su corrupción, que hoy a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llaman malo. A esa la voz de la cultura. No, al niño no se le puede pegar, al niño no se le puede decir no, porque tú lo traumas. Lo vas a reprimir, vas a tener a un niño reprimido. ¿Y qué dice la Biblia? Corrige al niño, el niño ya viene torcido. Al niño hay que decirle no, hay que rayarle la cancha. Y la palabra dice que el padre que ama, corrige. Así que la forma de criar delincuentes es darle todo lo que quieran, Si no, un berrinche. Y hoy los padres están casi que secuestrados por los caprichos de sus hijos. De 2 años ya mandan. ¿Y cómo sufren esos padres después? ¿Cómo sufren? Porque después ya es demasiado tarde para enderezarlos. La voz del mundo, la voz del diablo, de la tentación, esa no debemos oír jamás, pero sí debemos oír la palabra de Dios. En segundo lugar, a los ojos de Dios, el cristiano debe hablar menos. ¿Le han dicho a usted alguna vez que habla mucho, no? Ya, pues entonces, usted habla mucho. Y eso no es virtud. Eso no es ninguna virtud. Porque el proverbio dice, el que habla mucho, peca. Probablemente algunos se sentirían ofendidos con esta palabra de Santiago, a los que les gusta mostrarse, exponer la homilética, el arte de hablar en público. Aquí nos cortan las alas. Exactamente. Solo lo necesario. Solo lo que conviene. Y a veces el silencio es mejor que las palabras. ¿Qué debemos hablar? Porque tampoco esto es un... No, usted va a llegar a la casa, ahora va a llegar mudo. Vamos a decir, sí, no. No seamos ridículos. ¿Ya? Debemos hablar lo necesario. ¿Ya? Y el contexto en el que usa la Biblia es que nosotros hablemos y de repente hablemos
y empezamos a mirar a la gente y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y nos tornamos jueces de las debilidades de los otros. Muy peligroso. La palabra de Dios dice lo que debemos hablar. Por ejemplo, nosotros debemos hablar la verdad en amor. Usted a veces puede decir la verdad. No, yo digo la verdad, soy como la abuelita. Yo digo la pura verdad nomás. Entonces ni ahí con todo lo que pase. Deja la escoba. Una vez una persona se paró en un velorio y dijo, ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados, porque si ustedes no se arrepienten de sus pecados, ustedes se van al infierno, igual que este que está aquí. ¿Mintió? No. Pero no dijo la verdad en amor. Hay ciertas cosas que no pueden decirse. Pararse en la esquina y decir, hermano, los que no me escuchan, si tú estás predestinado, tú me vas a oír. Si tú no estás predestinado, aunque te arrepientas, te vas a ir al infierno igual. No puede ser dicho eso. Esa es comida para cristianos. La verdad debe ser dicha en amor, dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Debemos hablar del Evangelio. Debemos hablar, dice el apóstol, lo que es necesario para la edificación. Por eso es que estas reuniones de matrimonios, encuentros de matrimonios, y resulta que queda la escoba. Finalmente lo que queda es la corrupción, los defectos del hermano con la hermana. Ahí empiezan a hablar los maridos, no, es que mi marido dice esto, o sea, salen peores de lo que llegaron. Debemos hablar lo que es necesario para la edificación. Como dije anteriormente, algunas personas piensan que hablar de la vida de pecado es como si fuese un triunfo. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No, pastor, es que lo que pasa es que nosotros hemos tenido problemas porque como yo cometí un adulterio, entonces, pero bueno, aquí estamos luchando para salvarme. Hablan como si fuese el adulterio, como si fuese un resfriado. Normalizan algo grave. Se debe hablar lo que es necesario para la edificación. Por eso, antes de hablar, piense, para no hablar tonteras. Porque es fácil hablar tonteras. Por ejemplo, dice la palabra claramente, y lo va a decir Santiago más adelante, que esto es podríamos decirlo que este es una síntesis de lo que viene más adelante. Porque en el capítulo 3 se detiene, pero con fuerza Santiago, hablando sobre la lengua. Pero aquí solo es una síntesis nada más. Nosotros, por ejemplo, debemos hablar lo que sea necesario para la edificación. Nosotros no debemos hablar mal de un hermano. Se encienden las luces rojas. No hablen mal. No hablen mal de un diácono, no hablen mal del pastor, no hablen mal de un hermano. Y si usted tiene algo que realmente yo o un diácono o un hermano está haciendo mal, el método es hablar con él, no de él, hablar con él y hablar con él en amor, en verdad. Esa es la forma. Que si no se puede generar un gran caos. El propio Santiago más adelante va a decir, porque la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Entonces cuando usted, por ejemplo, ve que un niño no se porta bien, de repente que los niños empiezan y usted es un puñal en el corazón del papá. ¿O no? Sí, pues. Nosotros sabemos que los padres tienen que hacer su trabajo en casa. Mira, cuando vayamos al templo, no es tu casa, es la casa de Dios.
debe instruirlo, debe entrenarlo. Pero si de repente, cuando es guagua, está aprendiendo a caminar, bueno, siéntese adelante. Que ciertas actitudes nosotros podemos literalmente ofender a alguien. O a veces no hablamos. Miramos. Y las miradas pueden voltear a una persona. ¿Verdad? Si usted habla como el mundo, usted tiene que nacer de nuevo. Por ejemplo, usted usa garabatos y le gusta el doble sentido. Tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Porque eso es la característica de afuera. Los de afuera tienen un lenguaje propio. Ellos se enojan, garabatos. Pero los cristianos no. Su corazón ya fue purificado, fue lavado. No es que de repente se me escape el niño. Tú tienes que nacer de nuevo. Y Santiago lo va a decir más adelante, cómo de una propia fuente, de una misma fuente puede salir agua dulce y salada o amarga. ¿Cómo? El apóstol Pablo dice a los Efesios, ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca. La fornicación, la inmundicia, la avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hay cosas de las cuales no se puede hablar. No se deben hablar. Porque somos los hijos de la luz. Lo leímos anteriormente, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahí viene la lista, la ira, el enojo, la rabia, la inmundicia. Luego dice, palabras, dejad esto, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis. No mintáis los unos a los otros. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí tenemos un principio importante. Señor, controla mi lengua. Ayúdame para que yo pueda hablar lo que es correcto. Y luego tenemos algo que va de la mano, lo uno con lo otro, de ese Santiago, que debemos ser también tardos para la ira. ¿Sabes lo que es la ira o no? El enojo, la molestia, la rabia. Eso no calza bien con el carácter cristiano. Usted me puede decir, pero Jesús sintió la ira. Pero ese ejemplo es complicado para nosotros, porque estamos hablando de alguien, no de cualquier persona, estamos hablando de alguien que es santo, que no pecó jamás. Él sintió lo que Lutero llamaba de la ira del amor. El celo por la casa de Dios. Y la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice a los Efesios, airaos, pero no pequéis. O sea, si hay una manifestación, por ejemplo, de repente en la casa pasa algo que a usted le parece que es muy impropio, tal vez tenga, bien, el derecho a sentir esta molestia. Pero tiene que tener cuidado que no se le pase la mano.
Si el niño está sucio, hay que cambiarle el pañal, pero no va a botar el niño y el pañal juntos. Hay que hacer la diferencia. Más veces cosas que uno, por ejemplo, cuando uno ve los movimientos feministas, el comunismo, el socialismo, avanzando, proclamando sus principios, pero no me voy a poner a vociferar contra ellos o a maldecirlos. Pero es muy fácil sentir rabia. Y la palabra de Dios dice que esto no debe estar entre nosotros. Debemos ser tardos para la ira. ¿Se ha enojado usted contra su esposa? ¿Contra su esposo? ¿Y la persona que más le ha aguantado? Y a veces, ¿qué uno es capaz de decir con rabia? Y después vamos a tener la valentía de pedir perdón. Ahí sí que cuesta. Ahí sí que es dura la cosa. Y lo dejamos pasar nomás. Y que llegue una visita y ahí se arregla todo el ambiente. Listo. Viene el pastor a la casa y ya. No ha pasado nada aquí. Estamos todos bien ahora. Y así seguimos. Cuando deberíamos arreglar la cosa. No, aquí hubo un quiebre. Vamos a pasar a limpio esto. Aquí hubo una manifestación, a mí no me gustó esto, yo quiero tener una explicación. O si yo me enojé injustamente, debo pedir perdón. Por eso es mejor evitar la ira. Evitarla. Salga. Sí, te le torció, pero así la cola así como... me tocó el punto débil. Salga. Vaya a darse una vuelta, salga con el perro, vaya a la playa, haga algo. Pero frene, hasta que después se le pasa. Y ahí puede, no me gustó esto, que con un arrebato de ira, en el tránsito, cuántos videos nosotros nos hemos visto de manifestaciones de la ira? El cristiano debe evitar la ira. La ira es una explosión de emociones, la explosión del enojo, sin control. Y hablar con ira no es recomendable. ¿Cómo se frena la ira? Con oración y con un freno de mano. Siempre el freno de mano ahí. Acuérdese, yo también tengo que acordarme. Hoy despertamos temprano para ir al culto, a bañarse, no hay agua. Ya, bajar, hablar con el conserje. Los ascensores no funcionan. 9 pisos. Pues sí va, pero después voy a tener que subirnos. No hay agua. Así como que de repente, ¿qué pasa? No. ¿Qué pasa aquí? No, tranquilo. ¿Cómo voy a poder hablar del Evangelio a alguien de esa forma? Y no estoy diciendo aquí que soy ejemplo, en absoluto. Pero debemos andar con un freno de mano. Porque las personas a veces van a fallar. Pero debemos tener mucho cuidado. Aplicaciones prácticas. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos de verdad que nuestros temperamentos necesitan ser controlados por Dios? El oír. Están dándole oídos a palabras infecciosas. Discernir lo que hay que oír. Eso no me hace bien. No tengo un familiar tóxico, súper tóxico. No te hace bien escucharlo. Mira, lo siento mucho, pero hay que cortar eso. Tienes que alejarte. No, es que hay que tener paciencia. Sí, pero la paciencia tiene límites. ¿Cuánto de nosotros necesitamos que nuestros temperamentos sean controlados por el Espíritu de Dios?
¿O estamos bien? No, pastor, yo un 7 con la mansedumbre. Un 7 con la humildad, pastor. No, me han vapuleado, han trapeado el piso con mi nombre. Pero ay, tranquilo nomás, sí. Nos veremos a la vuelta de la esquina. Los voy a abrazar, los voy a amar. Mi oír, mi hablar, mi enojo deben salir. ¿Usted se parece más con quién? ¿Con Jonás o con Bernabé? Jonás era profeta, pero tenía sangre en el ojo. Estos tienen que morir. Tiene que bajar fuego del cielo sobre ellos. Y Dios le dijo, anda tú y que se arrepientan. Predícales tú. Ya, voy a predicar, pero a Tarsis. Ya, anda a Tarsis, le dijo Dios, pero nos vemos en Nínive. Porque vas a ir. Y vas a ir sí o sí. Sea en barco, o sea en un tiburón, en una ballena, vas a ir. Y fue. Y a la mala predicó el sermón más corto de la Biblia con mayores resultados. Pero no aprendió. Enojado. Bernabé, sin embargo, el hijo de la consolación. Hacía que bajaba el perfil a las crisis, tomó al apóstol Pablo, lo presentó él a los discípulos. Él está convertido. Se está haciendo, decían, se está haciendo para aprendernos, para llevarnos. Hermanos, él fue convertido. De verdad. Y cuando hubo el choque con el apóstol Pablo dijo, Juan Marcos, no lo quiero ver ni pintura, porque se bajó en el viaje. ¡Fuera con él! Bernabé, Pablo, tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Y usted va a ver una de las cartas a Timoteo, la segunda, cuando el apóstol Pablo dice, envíame a Marcos, porque me es útil. Aquí tenemos dos hombres de Dios, uno con una personalidad. ¿A quién se parece más usted? No vaya a ser que cuando usted no está en la casa hay paz. Ay, va a viajar. Ay, no está, esta semana bien, la pasamos. Hoy va a llegar el cuco. No se puede meter boche, no se puede hablar, no se puede. Tienen que estar todos como estatuas. ¿A quién se parece? ¿Usted estaría dispuesto a evangelizar a sus más cercanos, pero sin palabras? Que alguien diga, ¿y qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa a esta mujer? Esta era insoportable, era terrible, un genio. Y ahora anda con una sonrisa, amable. ¿Qué pasó aquí? Y ahí es el momento. Oye, tú no dices garabatos. ¿Le han dicho eso, no? Oye, tú no, cuando hay chistes así picantes, sales, no te ríes. ¿Eres cristiano? Alégrese por eso. Vamos por buen camino. Pero si usted hace parte de la trifulca y le echa leña todavía y con la risa aviva y pide más. Alguien ya dijo que el cristiano, hasta de la causa de su risa, él habla. ¿Es capaz usted de evangelizar sin palabras? Como dijo Pedro, que las hermanas casadas a sus maridos no cristianos le pueden hablar del evangelio sin palabras. ¡Wow! Sin palabras. Manso, humilde,
el Evangelio tiene su precio. Siempre debemos recordar, amados hermanos, que nuestro estilo de vida es la única Biblia que el mundo tendrá la oportunidad de leer. Donde usted trabaja probablemente sea todo muy complicado, pero alguien va a ver una luz. Ahí hay una persona que es diferente, que es paciente, que ayuda, que tiene compasión, que tiene misericordia, que está consciente que no nació sabiéndolo todo. Y por eso tiene compasión de los otros. Dejemos que el mundo lea la Biblia en nuestras vidas, en la feria, en la escuela, en el barrio, en la casa, en el hogar. ¿Dónde nos conocen cómo somos? ¿No es verdad? Que si llega el pastor, hay que limpiar la casa, que no, o viene una visita ilustre, no, y todos muy educados. Y uno como piensa así, wow, aquí estos realmente son súper espirituales, ¿eh? Son súper gentiles, pero ¿y en el día a día? ¿Cómo es la cosa? Esa es la vida cristiana. Hacer la diferencia. Si nos pegan, nos odian, bueno, no soy moneda de oro, me voy a alejar. Pero no voy a tomar la misma actitud, con rabia, con palabras hirientes, y lleva y trae. No voy a ser parte de eso. Mis oídos estarán prontos para oír la palabra de Dios. Mis labios para hablar la verdad en amor. Y la ira bajo control. Que se manifieste nuestra ira con nuestros errores, con nuestras fallas. Nada más que eso. Amén. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos concede de estar juntos, reunidos en tu nombre. Permítenos tú, Señor, quedar bajo convicción de pecado. Reconocer que hemos fallado en muchas cosas y que necesitamos oír esto, pensar, ponderar, cambiar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Trabaja en nuestro carácter, Señor. Nuestro carácter que es difícil. Porque somos débiles. Somos como Pedro. Se enojaba rápidamente. Ten compasión. Haznos pacientes, humildes, mansos, Señor, para tu gloria. Y que el mundo pueda ver en nosotros a Cristo, nuestro Señor, para tu gloria. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.